Hola, hoy nos metemos con un texto que tiene su mística, ¿no? El Kybalion. Se dice que es como la obra cumbre del ocultismo y que revela sabiduría antigua, ligado a Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Vamos a usar fragmentos del libro, reseñas que encontramos y, bueno, textos sobre Hermes, tanto el dios griego como su sincretismo egipcio. Sí, la idea es esa, ¿no? Explorar un poco las ideas centrales de la filosofía hermética que presenta este librito, sobre todo los famosos 7 principios, y entender mejor quién fue o qué representa Hermes Trismegisto. El propio Kybalion dice que es conocimiento pasado de labios a oídos, o sea, oral. Perfecto. Pues entrémosle. A ver, ¿qué es exactamente el Kybalion? ¿Y qué propone? Porque no habla de transformar plomo en oro, ¿o sí? No, no, para nada. Fíjate, se publicó ya en el siglo XX, con influencias del nuevo pensamiento. Se atribuye a Hermes Trismegisto, sí, pero el enfoque es lo que llaman alquimia hermética, que es más bien una transmutación mental, o sea, dominar tus propias fuerzas mentales, tus vibraciones, no tanto los metales. Ah, mira, y este Hermes Trismegisto, ¿era una persona real, un mito? Digo, lo describen casi como un dios, gran sol central del ocultismo, que sí estaba ligado a Tot en Egipto, hasta dicen que contemporáneo de Abraham. ¿Qué onda con eso? Pues es más bien una figura legendaria, sí, como una mezcla, ¿sabes? Sincrética. Y la base de todo en el Kybalion, el primer principio, es el mentalismo. Sostiene que el todo es mente, el universo es mental. Hace cuenta que el universo es una creación que ocurre dentro de una mente infinita, el todo, que es espíritu y que en el fondo pues no podemos conocer del todo. Órale, qué idea, ¿eh? Potente. Si todo es mental, ¿quiere decir que la realidad física no existe? ¿O cómo? ¿O que nace en la mente? El Kybalion sugiere más lo segundo. O sea, la materia es real, sí, pero su base fundamental es como pensamiento, en la mente del todo. Y de ahí se desprenden los otros 6 principios, que son como las reglas de este universo mental. Por ejemplo, el de correspondencia. Como es arriba es abajo, que indica que hay patrones que se repiten, ¿no? En distintos niveles. Ajá, como fractales quizá. Y luego está el de vibración. Nada está inmóvil, todo vibra. Eso como que me suena a cosas de física moderna, energía y así. Pero ¿cómo aplicaría a algo que vemos sólido, como una mesa? Claro, según esta visión, la solidez es solo una vibración, digamos, muy baja. Todo, desde lo más espiritual hasta la materia más densa, está vibrando constantemente. Luego tienes el de polaridad. Todo es doble. Los opuestos son iguales en naturaleza, solo difieren en grado. A ver, ¿cómo? Iguales en naturaleza. ¿Sí? Piensa en calor y frío. En realidad son lo mismo, temperatura. Solo están en puntos distintos de una escala. ¿Ves? Son polos de lo mismo. Ah, ya entendí, cómo manejar los extremos sabiendo que son parte de un todo. ¿Ok? ¿Y los otros? Ritmo, causa y efecto y género. Bueno, el ritmo es el principio del flujo y reflujo, como las olas del mar. Todo sube y baja. Entenderlo te ayuda a no ser arrastrado por los ciclos, ¿no? A mantenerte más estable. Causa y efecto, pues afirma que nada es por casualidad. Todo sigue una ley, aunque no siempre veamos la causa original. La idea es pasar de ser un efecto, una consecuencia, a ser una causa consciente. Tomar las riendas. Claro, ser proactivo, diríamos hoy. Ándale, algo así. Y finalmente, género, que se refiere a los principios masculino y femenino, pero no solo en lo biológico, sino como fuerzas de generación, de creación, activas en todos los planos, mental, espiritual, físico. Dominar estos 7 principios, o al menos entenderlos, es la clave para esa maestría personal que propone el texto. Muy interesante, de verdad. Ahora, para entender mejor a Trismegisto, dices que hay que ver al Hermes griego original. Él era más que el mensajero con tenis alados, ¿verdad? Bien de la astucia, incluida la de los ladrones listos. Y era Psicopompo el que guiaba a las almas al inframundo. Hijo de Zeus y Maya, muy listo desde niño. Dicen que hasta le robó unas vacas a Apolo y se ganó su lugar en el Olimpo a pulso. Sus símbolos: el caduceo, esa varita con serpientes; el pétaso, que es como un sombrero de viajero; y las sandalias aladas. Ok, un dios bastante complejo.
¿Y cómo se junta este Hermes con la figura egipcia para dar a Trismegisto? Ah, pues eso pasó en el Egipto helenístico, cuando la cultura griega y la egipcia se mezclaron. Identificaron a Hermes con Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura, la magia, las matemáticas. Y de esa fusión, ¡pum!, nace Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que se convierte en el patrón de todo este conocimiento esotérico, mágico, alquímico que el Kybalión intenta, pues, resumir. Tiene lógica esa fusión, sí. Ahora, volviendo al libro, como tal, el Kybalion. ¿Qué dice la gente que lo lee hoy? Porque las reseñas, como decíamos, varian. Exacto. Hay gente que lo considera imprescindible, profundo, un libro para sentarse a reflexionar. Y a veces mencionan que hay ediciones bonitas, bien cuidadas. Pero por otro lado, hay quienes dicen que es muy abstracto, que no es una lectura fácil, vaya. Y también se quejan de que algunas ediciones, pues, no son de la mejor calidad. Claro. Y el propósito final del libro, según la propia tradición hermética, como que no es crear una religión, ni nada de eso, ¿no? No, para nada. El texto mismo insiste en que busca ser una llave maestra, no un dogma cerrado. La intención declarada era evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. Es más bien ofrecer herramientas para que cada persona, por su cuenta, explore el templo del misterio. Bien, entonces, para ir cerrando, el Kybalion nos presenta un universo que es fundamentalmente mental, regido por 7 principios que serían como leyes universales. Y entenderlos nos daría herramientas para manejar nuestra realidad, buscar la maestría personal. Todo esto inspirado en esa figura medio mítica, medio histórica, de Hermes Trismegisto. Sí, esa es una buena forma de resumirlo. Los principios buscan explicarlo todo, desde la conciencia hasta la materia. Todo como diferentes niveles de vibración y manifestaciones de esa mente única. El todo. Y bueno, para dejar algo en el aire, una frase del propio libro dice: los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para los oídos del entendimiento. Si estos principios son una especie de llave, como dice el texto, más allá de lo que platicamos hoy, ¿qué puertas muy personales, muy intransferibles, podría abrir cada quien al aplicarlos a sus propias búsquedas, a sus propios retos actuales? Ahí queda la pregunta. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unas ideas fascinantes. Vamos a conectar psicología profunda, sabiduría antigua y hasta mapeo moderno de la conciencia. Exacto. Revisaremos, fuentes como Wikipedia sobre arquetipos junguianos, también textos del hermetismo como el Kybalion, ese principio de como es arriba, es abajo. Ujú. Y también un glosario de la Claire Vision School. La idea es descubrir esos hilos, ¿no?, entre nuestro mundo interior y lo que vemos afuera. Totalmente. Y es increíble ver cómo todas estas perspectivas de épocas y disciplinas distintas apuntan a lo mismo, ¿Sí? a esa interconexión fundamental entre lo micro y lo macro, lo de adentro y lo de afuera, vaya. Justo. Bueno, empecemos, si te parece, con Carl Jung, los arquetipos. Vale. Él los describía como patrones universales, ¿no? Imágenes muy antiguas que vienen de eso que llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, sí. Esa capa profunda que compartimos todos. Exacto. Son como el lado psíquico del instinto. Ándale. Y ojo, no son ideas que heredamos tal cual, sino más bien tendencias, potenciales que se activan, ¿sabes? Claro, se manifiestan en sueños, en mitos. En el arte, en cómo nos comportamos. Figuras como la sombra, el héroe, el embaucador, ¿no?, el trickster. Ujú, el trickster. Jung usaba una analogía bastante buena, creo, la de la luz. Ah, sí. Decía que si la conciencia es como la luz visible, Ujú. el inconsciente se va a lo invisible, como el infrarrojo, que serían los instintos. Y el ultravioleta. Exacto, ahí estarían los arquetipos, las ideas espirituales, más allá de lo que vemos normalmente. Y fíjate cómo eso conecta perfecto con el principio hermético este que mencionabas. El de como es arriba, es abajo. Justo. Ese axioma que viene del Kybalion y se le atribuye a Hermes Trismegisto. Una figura casi mítica, ¿no?, entre Egipto y Grecia. Sí, sí. Pues este principio dice que hay una correspondencia entre las leyes de distintos planos,
el mental, el material, el espiritual. O sea que el universo, el macrocosmos, Y el ser humano, el microcosmos. son espejos, se reflejan. Exacto. Y eso es potente, porque sugiere que nuestros estados internos, nuestros pensamientos, emociones, Podrían reflejarse en nuestra realidad. podrían, o incluso influirla directamente. Ahí está la clave. Y aquí entra la Clairvision School, ¿no? Con su enfoque más práctico, Sí, ellos hablan de mapear la conciencia. mapearla. Necesitan un lenguaje, dicen, muy específico para describir esas experiencias internas. Sutiles, Y retoman la idea de arquetipo, pero con un giro. más individual. Sí, más bien como el diseño original, eterno, de nuestro ser ya desarrollado, como una guía personal para evolucionar. Es distinto al enfoque de Jung, que era más, Colectivo. Claro, tiene sentido. Y esto me suena a lo del Kybalion, de los diferentes planos, cuerpos sutiles. justo, como el cuerpo astral, que Clairvision dice que es el vehículo de la mente, las emociones. Y ellos intentan mapear eso. Quizá eso sea la involución que mencionan algunas fuentes, ¿no? Mirar hacia adentro. Podría ser, sí, dirigir la conciencia hacia el interior. Y la aplicación de todo esto es, bueno, muy directa. A ver, Si aceptamos, como es arriba es abajo, entonces nuestro mundo de afuera es un reflejo del de adentro. como dice la escuela transformacional esa que se menciona, Sí. si piensas en carencia, Ujú. experimentas carencia. La felicidad entonces se vuelve un trabajo interior, ¿te fijas? Exactamente. Observar y cambiar nuestros patrones internos, las creencias, Exacto. para cambiar cómo percibimos la realidad y quizá cómo la experimentamos. Incluso Jung llegó a pensar en bases biológicas para los arquetipos, ¿no? Algo a nivel ADN. Sí, especuló sobre eso, reforzando ese vínculo micro-macro. Además, el Kybalion dice algo clave. El universo es mental, Mental. fundamentalmente. Lo que subraya el poder de la mente en co-crear lo que vivimos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos? Parece que hay una conexión profunda, un espejo constante entre nuestro mundo interior y el exterior. Sí, Lo vemos con Jung, con el hermetismo, con este mapeo moderno de la conciencia, y si lo vemos en perspectiva, sugiere que entender nuestro paisaje interior, los pensamientos, los arquetipos, las energías, es clave, no solo para navegar la realidad. sino quizá para influir en ella y reconocer esta correspondencia. Bueno, nos invita a ser más responsables, ¿no? Más conscientes de nuestro estado interno. Claro. Y queda una pregunta, creo, para reflexionar. A ver. Si nuestro mundo interno y el externo se reflejan así, tan íntimamente, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno en la realidad que vivimos, en la que co-creamos? Buena pregunta. Quizás esa involución, ese mirar hacia adentro, entender nuestro propio microcosmos, sea el camino, ¿no? Para actuar desde esa conexión fundamental. Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy, vamos a clavarnos en unos textos súper interesantes, ¿no? Sí, textos que hablan de energía, de conciencia, una visión distinta del universo, la verdad. Exacto. Tenemos aquí ideas de El Gran Libro de los Chakras, también unos fragmentos de El Kybalión, que es pura filosofía hermética, y, bueno, notas sobre cómo elevar nuestra vibración personal. Ajá. La misión, digamos, es encontrar cómo se conecta todo esto, ¿no? O sea, los chakras, el cuerpo energético, el principio universal de la vibración y esta sabiduría más antigua. A ver qué sale. Justo. La idea central, creo, en estas fuentes es que todo, pero de verdad todo, desde lo más tangible hasta lo espiritual, es vibración. Pura vibración. Ok, Y vamos a ver cómo eso se liga con los chakras como centros de energía y con ideas filosóficas muy, muy profundas sobre qué es la realidad, qué es la mente. ¿Va? Empecemos por ahí, ¿no? La vibración. Parece que es la clave en varios de estos textos. El Kybalion lo dice súper claro. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿y esto? Pues ya no suena tan descabellado para la ciencia moderna, ¿o sí? No, para nada. De hecho, fuentes como las de Albert Cruels o Logon señalan que la física de hoy entiende justo eso, que la materia y la energía son en el fondo modos de movimiento vibratorio. Órale. Pero lo interesante es que van más allá. Dicen que hasta los fenómenos mentales, nuestros pensamientos, emociones, también serían modos de vibración.
¿En serio? La mente también. Así lo plantean, como si hubiera una escala enorme de vibración, desde el espíritu puro, que el Kybalión llama el todo, Ujú. que sería como la realidad fundamental, una mente universal con vibración casi infinita, Wow. hasta la materia más densa que podamos imaginar. Todo en esa escala vibratoria. Ok. ¿Y si todo vibra a diferentes niveles, cómo, cómo se refleja eso en nosotros? Y ahí entra el gran libro de los chakras, ¿no? Exactamente. Ahí es donde conecta. Este libro describe los chakras justo como eso. Centros de energía que vibran a distintas frecuencias. Ajá. Habla de la energía kundalini, esa energía como latente en la base de la columna, que Ujú. asciende por un canal central, el sushumna, Sí, he oído de eso. y al pasar por cada chakra los activa y se transforma. O sea, cada chakra es como una estación de transformación de esa energía. Representando un nivel distinto de conciencia. Desde el primero, Muladhara, el rojo, conectado a la tierra, a lo básico, la supervivencia, Ok. hasta el séptimo, Sahasrara, que es violeta, blanco, dorado, la conexión ya con lo divino, con el ser puro. El libro incluso relaciona el desarrollo de estos centros con etapas de nuestra vida, con cómo se expande nuestra conciencia. Fascinante. ¿Y menciona también un cuerpo espiritual? Sí, el de más alta vibración. Dice que es inmortal y nos une con toda la vida, con la totalidad. Increíble. Ahora, si el universo es vibración y nosotros tenemos estos centros que vibran, ¿dónde entra la mente en todo esto? Mencionaste el Kybalion y su principio de mentalismo. El universo es mental. ¿Eso qué? ¿Qué implica? Pues mira, esa es una conexión súper potente que hace el Kybalion. Si el universo es mental, o sea, si existe en la mente del todo, Ajá. Entonces, la vibración sería, en esencia, la manifestación de esa mente. Es como la actividad misma de esa conciencia universal. o sea, la vibración es el pensamiento del universo, por decirlo de alguna forma. Podría ser una manera de verlo, sí. Y lo fuerte es que sugiere que nosotros podemos de alguna manera participar en esa actividad mental. Y hay otro principio que lo refuerza, el de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Ah, ese es famoso. Claro, sugiere que los patrones se repiten. Lo que pasa en el plano espiritual se refleja en el mental y en el físico, y viceversa. Como un espejo, ¿sabes? Todo interconectado y regido por estas leyes de vibración, de ritmo, de polaridad. Vale. Y esto nos lleva a lo práctico, ¿no? Porque el gran libro de los chakras habla de terapias. Me llamó la atención lo de la gemoterapia, usar piedras específicas. Sí, piedras purificadas y cargadas puestas sobre los chakras correspondientes. ¿Y eso por qué funcionaría según esta visión? Bueno, la idea es que las gemas, por su estructura cristalina, su origen, tendrían una vibración particular que puede resonar con la nuestra, como afinar un instrumento, ¿sabes? Ok. Y también menciona la terapia por sonido. Incluso dice que las plantas reaccionan diferente a Bach que al rock pesado. Claro, son ejemplos de cómo podríamos, teóricamente, interactuar con las vibraciones de forma consciente. La música es vibración pura que oímos. Puede armonizar o, pues, perturbar. Tiene lógica. Y la fuente del Logon dice algo muy directo al respecto, que la alta frecuencia vibratoria asociada al amor tiene el poder de transformar la baja frecuencia del miedo. Uf, eso es potente. Amor contra miedo en términos de vibración. Exacto. Y bueno, más allá de terapias así como específicas, hay cosas más del día a día, ¿no? La lista de Master Dream Life menciona cosas como meditar, caminar en la naturaleza. Ajá, practicar la gratitud, rodearte de gente positiva. Sí, cosas que chance hacemos sin pensar, pero que según esto eleva nuestra vibración. Claro, son acciones que buscan, conscientemente o no, sintonizarnos con vibraciones más altas. Y fíjate cómo volvemos al Kybalion. ¿Cómo? Con su idea de transmutación mental, es un concepto hermético clave, Ujú. la capacidad de cambiar nuestros propios estados mentales y, por lo tanto, nuestra vibración a voluntad. Cambiar cómo nos sentimos a propósito, algo así, usando el principio de polaridad, por ejemplo, moverte conscientemente en la escala entre opuestos. Si sientes miedo, enfocarte en el valor. Y también la neutralización, elevarte por encima del péndulo de las emociones para que no te arrastren. Ser más causa que efecto, digamos. Justo. Es ejercer tu voluntad para influir en tu estado interno, en tu propia vibración. Es increíble cómo todas estas ideas, algunas súper antiguas, sobre la mente universal, la vibración como el tejido de todo,
nuestros propios centros de energía y hasta lo que hacemos diario. Parece que todo embona, ¿no? Forma un cuadro coherente. Totalmente. Hay una frase de El Kybalion que lo resume muy bien. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. Apunta a esa unidad fundamental, ¿sabes? Y a que comprender esa interconexión es, pues, adquirir un conocimiento muy profundo. Definitivamente nos deja pensando, si la vibración es tan fundamental y la mente juega este papel tan clave, ¿hasta qué punto podemos nosotros conscientemente empezar a modelar nuestra propia experiencia interna? Y chance, quién sabe, hasta la externa, entendiendo y trabajando con estas energías sutiles que describen las fuentes. Es la gran pregunta, ¿no? Sí, algo para reflexionar, sin duda. Bueno, hasta la próxima exploración. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar unos textos súper interesantes, ¿no? Giran en torno a el Kybalión, pero también tocan la alquimia mental, la conexión con la naturaleza, incluso el agua. Tenemos visiones, bueno, desde lo clásico hermético hasta cosas que lo conectan con la física cuántica y usos prácticos, ¿no? Así es. La idea es como destilar la esencia. O sea, ¿qué nos dicen estas enseñanzas? ¿Cómo resuenan hoy? A ver, vamos a desempacar esto. Exacto. Fíjate que estas fuentes nos invitan a ver el universo de una forma muy interconectada, donde la mente, la vibración, la correspondencia, pues son clave. Vamos a ver cómo se entrelazan estas ideas en los textos y qué podrían significar para nosotros, ¿no? Órale. A ver, un punto que sale mucho es esto de el todo es mente. El universo es mental. Incluso una lectura lo lleva al rollo cuántico. Sugiere que chance el universo es como una proyección, ¿sabes? Donde nuestra conciencia pues participa en crear la realidad. Casi como si nuestros pensamientos tuvieran peso, ¿no? O influencia directa. Y eso es fascinante por la implicación práctica, ¿no crees? Si la base es mental, entonces la calidad de nuestros pensamientos, digamos su frecuencia, si juzgamos o deseamos el bien, eso podría moldear directamente lo que vivimos. Se plantea que somos co-creadores, O sea, que lo que pensamos y sentimos como verdadero, eso se manifiesta. pues que tiene ese potencial, sí, que ahí está la chamba, en el enfoque mental. Ok. Luego está el otro pilar. Nada está inmóvil. Todo vibra. Ajá. Que todo, desde lo más sutil hasta la materia, tiene su frecuencia. Y los textos, pues, proponen elevar nuestra propia vibración. Claro, conscientemente, con pensamientos, emociones alineadas. La ciencia misma, de hecho, hoy describe el universo en términos de energía, de vibración. Justo. Y eso conecta con la ley de resonancia, ¿verdad? Exactamente. La idea de que energías similares se atraen. Lo que vibra en sintonía con nuestro estado interno, pues, tiende a aparecer en nuestra vida. Y esta idea de vibración, fíjate, la aplican hasta al agua. Proponen beberla con conciencia, pensando que puede llevar como un mensaje o una intención a nuestras células. Qué interesante. Y luego está lo de los polos. Todo es doble, todo tiene polos. Amor y odio, valor y miedo, no son cosas separadas, sino grados de lo mismo. Sí. Dicen que los opuestos son idénticos en naturaleza, que solo varían en grado. Se liga directo con el principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Como un péndulo. Justo. Entre esos polos, la vida tiene ciclos. Expansión, contracción, como respirar. Y la propuesta no es resistirse a eso, sino como aprender a surfear la ola, ¿no? ¿Cómo? Pues mencionan una ley mental de neutralización, elevarte sobre el vaivén emocional o polarizarte a propósito en lo positivo. También hablan de una ley de compensación, que la fuerza del movimiento hacia un lado determina la del regreso. Tiene sentido. Y el famoso como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, Ajá, la correspondencia. apunta a eso, ¿no? Como un universo fractal, donde los patrones se repiten. Sí, como que en nuestro estado interno se refleja afuera. Algunas fuentes hasta mencionan la proporción áurea, vista en la naturaleza como un eco de este orden. Y eso nos lleva directo a causa y efecto. Claro, toda causa tiene su efecto. Nada es casualidad. Y enfatizan mucho tomar decisiones conscientes. Exacto. Preguntarnos por las consecuencias, si nos traen bienestar.
Usar el cuerpo a veces como guía, si algo te expande o te contrae. La idea es pasar de ser, como efectos pasivos, a ser causas conscientes en nuestra vida. Entiendo. Y bueno, otro hilo que se ve mucho es la reconexión. Con la naturaleza mencionan la luz solar, el aire, los ciclos, con nuestra esencia, usando el agua como símbolo, y con el todo. Sí, hablan de vivir conscientemente, donde cada elección pues impacta al conjunto. Y subrayan la coherencia, ¿no? Totalmente. Alinear pensamiento, emoción y acción. Ser auténticos. Vivir en armonía con los ritmos naturales, con nuestros biorritmos. Lo presentan como fuente de sabiduría. Hasta mencionan distintos tiempos. Cronos, el lineal. Kairos, el momento oportuno. Aion, el cíclico. Para fluir mejor con la vida, supongo. Justo, en lugar de sentirte arrastrado. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues mira, Yo veo una visión del universo súper interconectado, vivo, donde la conciencia no es nomás espectadora, exacto. sino que participa activamente. Y la idea de que podemos influir en nuestra realidad, navegar los ciclos con nuestro enfoque mental, nuestra vibración. Sí. Yo destacaría la invitación constante a la autoobservación, a la coherencia, a la elección consciente. Estos principios, vistos así, pues ofrecen como un mapa, ¿no? Para la transformación personal, para entender mejor esa danza entre nuestro mundo interno y el externo. Y para dejar algo en el aire, si jugamos con esta idea, aunque sea como hipótesis, de que el universo responde a nuestro estado interno, pues, ¿qué realidad estamos eligiendo construir o atraer? Ya sea consciente o inconscientemente, con cada pensamiento, cada intención, cada acción, incluso cada vaso de agua que bebemos. Buena pregunta para reflexionar. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a clavar en un conjunto de textos súper fascinante. Sí, tenemos cosas bien interesantes. Exacto. Tenemos desde el Kybalión, pura filosofía hermética, hasta investigaciones de neurociencia, música y emociones. Ujú, y también algo de ritmos circadianos, metabolismo. Y hasta consejos prácticos de redes sociales. Sobre la ley del ritmo, fíjate. Así es. La misión de hoy, entonces, es ver cómo estas ideas antiguas, ¿no? De ritmo, de vibración, pues cómo resuenan con lo que la ciencia moderna está descubriendo. Claro, sobre nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Y cómo sentimos el mundo, la música incluida, por supuesto. ¿Listos para desentrañar todo esto? Venga. Bueno, pues empecemos con el Kybalión. Introduce principios clave, ¿no? Como el de vibración. Ajá. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. Sí, es una idea poderosa. La idea central, entonces, es que el universo está en constante movimiento, en ciclos. Y es intrigante porque fíjate que esta filosofía que se transmitía así como muy discretamente, ¿no? De labio a oído. Claro, para evitar problemas, supongo. Exacto. Pues sugiere que entender estos principios permite una transmutación mental, le llaman. Transmutación mental, o sea, Sí, como la habilidad de manejar tus propias fuerzas mentales. No es magia, ¿eh? Es más bien aplicar conscientemente estas leyes universales. ok. Dirigir tu pensamiento, tu estado emocional, Justo eso, un dominio sobre esas fuerzas internas. va. Y aquí es donde se pone buenísimo porque, ¡pum!, conectamos con la música. Claro. Las fuentes científicas que tenemos describen cómo la música, que al final es vibración organizada, pues cómo nos afecta emocionalmente. Totalmente. Hay estudios, como mencionas los de Blood y Satorre, que muestran actividad justo en el sistema límbico. En las zonas clave de la emoción en el cerebro. Exacto. La amígdala, el hipocampo, se activan cuando escuchas música que te mueve, que te conmueve. ¡Wow! Y es que parámetros musicales como el tempo, o sea, la velocidad, que está ligada al ritmo. Ajá. Y el modo, si es mayor o menor, que se liga más a la frecuencia, a la vibración. Bueno, pues generan respuestas emocionales bastante consistentes. Consistentes, o sea, parecidas en mucha gente. Sí, al menos dentro de una misma cultura, como señalan Began y Pérez. Y la teoría de Mayer, esa es bien interesante. ¿Qué dice? Pues sugiere que la emoción musical viene de las expectativas que nos crea la misma música. Expectativas. Sí, o sea, los patrones rítmicos y melódicos te hacen esperar algo, ¿no? Y la emoción surge si eso se cumple, o si te sorprende, o si te deja esperando. Ah, ok. Es la estructura vibratoria y cómo fluye en el tiempo. Exacto.
Es como un eco de ese flujo y reflujo universal que menciona el Kybalión. Hace clic. Increíble, qué conexión tan cañón. Y este concepto de ritmo, entonces, no es solo filosófico o artístico, es biología pura. Totalmente. Otra fuente nos habla de los ritmos circadianos, nuestro reloj interno, ¿no? Así es, el famoso núcleo supraquiasmático, el NSQ. Es como el director de orquesta de nuestros ciclos fisiológicos, Que regula ciclos de unas 24 horas. mediante unos genes específicos que les llaman genes reloj. Genes reloj. Qué loco. Y su conexión con el metabolismo es súper directa. Fíjate que nuestro estado nutricional afecta cómo este reloj maestro se sincroniza con la luz del día. En serio. La comida afecta nuestro reloj interno. Ajá, y más aún, se ha visto que mutaciones en genes reloj clave, como uno llamado clock, Sí. pueden desajustar por completo la regulación del apetito. Afectan hormonas como la grelina, ¿La que nos da hambre? exacto, y la leptina, la que nos dice ya estoy llena. Y esto pues puede llevar a problemas como la obesidad. ¡Wow! O sea, el ritmo biológico es fundamental para el equilibrio del cuerpo, para la homeostasis. Fundamental, sin duda. Oye, y volviendo un poco al Kybalión, menciona otro principio, el de polaridad. Ajá, el de los opuestos. Todo es dual. Todo tiene polos. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Pensando en estos ciclos que hemos visto, ¿cómo encaja esta idea? Pues mira, creo que explica muy bien esos altibajos naturales que todos experimentamos, ¿no? Claro, la alegría y la tristeza, tener mucha energía o poca. Exacto. Y lo fascinante es que tanto el Kybalión como la fuente más práctica, la de TikTok, Sí. converjan en esto. Sugieren que si entiendes que esos opuestos son solo extremos de la misma cosa, como una escala, Ajá. pues puedes manejarlos mejor. Hablan de neutralizar el ritmo que no quieres, polarizándote conscientemente hacia el estado que sí prefieres, Neutralizar. ¿Cómo? usando la voluntad, tu conciencia. Es como aplicar una ley mental superior para no dejarte arrastrar por la oscilación automática del péndulo emocional, la reacción inferior, digamos. Entiendo. Es usar la conciencia para elegir dónde te pones en esa escala, básicamente. La filosofía antigua y los consejos modernos en el fondo dicen algo parecido. La conciencia puede regular nuestros estados internos frente a los ritmos. Y la fuente de TikTok lo aterriza mucho, ¿no? Aceptar los ciclos, planificar cosas según tu energía. Sí, llevar un diario emocional para cachar tus patrones. Incluso menciona técnicas como el Repair Think, esta respiración consciente para liberar estrés. Exacto, parece que la clave es fluir, pero fluir conscientemente con esos ritmos naturales y buscar el equilibrio ahí. Entonces, a ver, si juntamos todo, ¿cuál sería la gran idea? Pues, Parece que desde la sabiduría hermética más antigua hasta la neurociencia de punta, la biología celular, la música y hasta los consejos de vida actuales, hay como un hilo conductor, ¿no? definitivamente. O opera bajo principios de ritmo y vibración. Sí, y eso creo nos deja con una reflexión final, ¿no? A ver, Si estos patrones, estos ritmos, conectan cosas tan aparentemente distintas como la filosofía esotérica, el poder emocional de una melodía y nuestra biología más básica, ajá, ¿qué otras conexiones profundas podríamos descubrir si pusiéramos más atención consciente a esos ritmos sutiles, los de adentro y los de afuera? claro. ¿Será que una alineación más deliberada con estos flujos universales podría, chance, transformar radicalmente nuestra experiencia de la realidad? Uf, qué pregunta. Nos dejas pensando. Vaya viaje el Hola. de hoy. Hoy vamos a echarle un ojo a unos textos bien interesantes, ¿no? Que tocan ideas súper profundas sobre cómo funciona el universo, nuestro lugar en él. Y como hilo conductor tenemos el Kybalión, un texto de principios del siglo XX, y bueno, uno de sus principios herméticos, el de causa y efecto. Exacto. Y tenemos fuentes diversas, ¿eh? Desde explicaciones de estas leyes herméticas hasta, pues, análisis filosóficos sobre el destino, como el de Max Scheler. Incluso vemos cómo resuenan estas ideas en, tradiciones como la masonería o hasta en cosas que vemos hoy en día en redes y demás. Sí, la meta es como desmenuzar esto, ¿no? ¿Qué onda con la ley de causa y efecto? ¿Qué significa realmente? ¿Somos nomás como el resultado de cosas que pasan o podemos ser nosotros quienes iniciamos las causas? Y aquí es donde creo yo se pone bueno. ¿Cómo se conecta esto con la idea de destino?
¿Es lo mismo que fatalismo, de que ya todo está escrito o hay más? Justo. Vamos a explorar cómo estas fuentes sugieren que entender estas dinámicas es clave, ¿no? Para el desarrollo personal. Se trata de dejar de ser, como dice uno de los textos, simples fichas, ¿no? Que nos mueven de aquí para allá y convertirnos más bien en, pues, en dirigentes de nuestra propia vida. Ok, perfecto. Arranquemos entonces con El Kybalión, este texto, bueno, atribuido a los tres iniciados, de 1908, que básicamente resume enseñanzas herméticas antiguas. Y su sexto principio es este: causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. La idea central es que nada pasa nomás porque sí, ¿verdad? Todo sigue una ley. Así es. El texto, de hecho, advierte que si no entendemos esto, pues corremos el riesgo de ser como autómatas, ¿no? Arrastrados por los efectos, reaccionando a lo que pasa afuera, a lo que otros quieren, sin siquiera darnos cuenta. Pone un ejemplo interesante. Piensa en la cadena causal detrás de algo tan simple como un pedacito de hollín. Ah, sí, lo recuerdo. Viene del fuego, que quemó madera, que vino de un árbol, que necesitó tierra, lluvia. Es una cadena que, si te pones a pensar, no acaba. Claro. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? El texto dice que los maestros, los que entienden esto a fondo, operan desde otro nivel. No es que ignoren la ley, sino que la usan a su favor. Se vuelven causas, causas activas, no solo, pues, el resultado de algo más. Exacto. Y la invitación es fuerte. Seamos causas en vez de efectos. O sea, el cambio real no es magia, es cambiar la perspectiva. Buscar el porqué de las cosas y elegir actuar conscientemente, no solo reaccionar. Y esa idea de ser causa, pues se conecta directo con la responsabilidad y con la co-creación. Hay una fuente que habla de ser co-creadores de nuestra realidad. Esto implica entender y, digamos, trabajar con el karma, esa ley de causa y efecto, que por cierto no siempre es algo negativo, ¿eh? Simplemente nuestras acciones generan efectos buenos o malos. Y esto a su vez resuena con el primer principio hermético, el mentalismo. El todo es mente. O sea, el poder de nuestro enfoque mental. Y estas ideas herméticas, como decías, pues tienen ecos en otros lados. Por ejemplo, mencionaste la masonería. A ver, hay que aclarar, no, el Kybalión no es un texto oficial masón ni nada parecido. No para nada, pero sus principios sí como que vibran con la filosofía masónica. La idea de causa y efecto, por ejemplo, encaja perfecto con el énfasis que ponen en la responsabilidad personal. O sea, ser responsable de tus actos y sus consecuencias. Algo que se ve mucho en cómo se manejan dentro de la logia, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, hay una influencia hermética clara en su simbolismo, en su enfoque en el autoconocimiento. Y es curioso ver cómo el Kybalión sigue vigente, ¿no? Hasta lo recomiendan en TikTok y así. ¿Sí es verdad? Y la gente comenta que es transformador, pero también que tiene su chiste. Hay un comentario muy popular que dice algo como: leerlo es fácil, lo difícil es comprenderlo. Ujú, sí, eso dice mucho, ¿no? Atrae, pero es denso. Exacto. Y bueno, mientras estas ideas andan por ahí, la filosofía nos da otra perspectiva, un poco más matizada, sobre nuestro camino, especialmente con esta idea tan compleja del destino. Y aquí es donde entra el filósofo Max Scheler y su concepto de Schicksal. ¿Cómo es diferente esto del fatalismo puro y duro? Buena pregunta. Esa diferencia es clave. Scheller insiste mucho en que Schicksal no es fatalismo. No es una fuerza externa que te aplaste y ya. Lo define más bien como una correspondencia esencial, algo único para cada persona. Una conexión entre quién eres tú, tu carácter, y lo que te pasa en la vida. Es algo que, dice él, captamos mejor viendo la vida hacia atrás, en retrospectiva, y le da sentido. No es solo una cadena de causas que te determina por completo. Mm, pero suena un poquito limitante de todas formas, ¿no? Si esta correspondencia o destino ya está ahí, ¿qué tanto podemos elegir realmente, según Scheller? Hey, es la pregunta del millón, ¿verdad? Scheller diría que el Schicksal no es que elimine la libertad, pero sí como que delimita el campo de juego, lo que él llama la esfera electiva. La esfera electiva. O sea, el rango de opciones entre las cuales sí podemos elegir en el día a día.
No elegimos nuestro Schicksal, nuestro destino en ese sentido. Pero ese destino sí establece el escenario, las cartas que te tocan, digamos. Ajá, ok. Como el naipe que te toca en un juego. No lo elegiste, pero sí decides cómo jugarlo. Exacto. Justo así. El Schicksal te da la mano de cartas, pero tú juegas la partida. ¿Y cómo se arma esa mano de cartas? ¿Cómo se configura ese escenario? Scheller sugiere que se forma muy temprano, en la infancia, de forma preconsciente, a través de las personas que admiramos, los modelos a seguir, y los afectos, lo que nos marca emocionalmente. Pero, y esto es súper importante, la persona, o sea, nuestro núcleo espiritual más profundo, eso no está determinado por el Schicksal. Ah, no. No. Podemos enfrentarlo, entenderlo y hasta cierto punto trascenderlo. La verdadera libertad, para Scheller, no es solo elegir entre A o B, eso sería la elección simple, la willcore, sino la capacidad de autodeterminarse frente a ese destino. O sea que entender tu Schicksal no es para resignarte. Para nada. Es reconocer cuáles son tus dados, tu contexto, para poder moverte dentro de él con libertad real. Enfocar tu energía donde sí tienes elección. Entonces, resumiendo un poco, lo que vemos en las fuentes es esta tensión. Pues muy interesante. Por un lado, la ley de causa y efecto, que parece súper determinante. Y un concepto de destino, el Schicksal, que funciona como un marco, ¿no? Una correspondencia que perfila nuestro camino inicial. Pero, y es un gran pero, también nos muestran que no tenemos por qué ser solo efectos pasivos o las fichas del juego. La clave parece estar en entender estas leyes, entender nuestro Schicksal personal no como una condena, sino como el contexto único de nuestra vida. Y desde ahí, pues ejercer una libertad más profunda, una capacidad para dirigir, para co-crear nuestro camino, pasar de ser los dirigidos a ser los directores, como decías. Exacto. Y para cerrar, una reflexión que quizá conecta todo esto. Scheller dice que ese Schicksal, ese marco para nuestras elecciones, se moldea preconscientemente en los primeros años, por modelos, por afectos. Si esto es así, pues chance una clave para navegar o incluso trascender ese destino que no elegimos conscientemente, está en volver la mirada hacia allá, ¿no? A esas influencias tempranas. ¿Qué pasaría si examinamos conscientemente esos vínculos, esos modelos originales? ¿Nos daría eso una nueva perspectiva sobre esa correspondencia que parece definir nuestro sendero? Es algo en qué pensar, ¿no? Definitivamente, mucho para reflexionar. Hasta la próxima exploración. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a revisar unos textos bien interesantes, ¿no? Sí, una mezcla. Espiritualidad, algo de esoterismo y también sobre el potencial humano. Exacto. Tenemos cosas desde el Kybalión, estos principios herméticos, Ajá. hasta otras visiones, ¿no? Chamanismo, sanación con energía, el poder de la mente. Un poco de todo eso. Y la misión es como sacar lo importante, ¿no? Entender qué onda con la iniciación esotérica. Ujú, O sea, cómo es que nuestros pensamientos, nuestras vibraciones, podrían afectar lo que vivimos. claro. Y pues, ¿qué herramientas proponen estos textos para transformarnos? Vamos a ver qué encontramos. Justo. Vamos a explorar ideas como la mente universal, la importancia que le dan a la gratitud. Ah, sí, eso sale mucho. Muchísimo. Y también esa diferencia a veces medio borrosa entre religión y espiritualidad. Cierto. Y bueno, ¿cómo, según estas fuentes, chance tenemos más poder del que creemos sobre nuestro bienestar, nuestro destino? Es como ver la conexión entre lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Exactamente. Ese es el viaje. Oye, y un punto de partida que me llamó la atención es la diferencia que hacen entre iniciación exotérica, la de ceremonias, Ajá, la externa. y la esotérica, que dicen que esa es la de verdad, ¿no? El camino a los misterios, a conectar con el yo soy. Sí, como más allá de lo superficial. Dicen que la clave está en el templo interior, ahí encontrar el conocimiento. Y fíjate, desde la perspectiva masónica esotérica que citan algunos textos, ser iniciado es justo eso. Descubrir los secretos ahí adentro. Exacto. Los secretos del espíritu en ese espacio íntimo. Conecta con la idea de que lo más elevado del alma es percibir la verdad. ¡Wow! Incluso hablan de barreras, ¿sabes? Como la soledad de la mente. Ese miedo a verse uno mismo, a la introspección fuerte. ¡Qué interesante! Y bueno, eso nos lleva derechito a El Kybalión, ¿no? Y sus principios.
Sí, fundamentales para muchas de estas corrientes. El primero es, híjole, súper fuerte, el todo es mente, el universo es mental. Uf, sí, es una base potente. O sea que la realidad en el fondo no es materia, sino conciencia. ¿Algo así? Esa es la idea central, que todo es mental, y nosotros somos como chispas de esa mente infinita. Y eso, claro, conecta con el poder que le dan a nuestros pensamientos, a nuestras vibraciones. Directamente. Mencionan varias cosas que afectarían nuestra frecuencia vibratoria, le llaman. ¿Cómo qué? Pues mira, los pensamientos obvio, las compañías, la gente con la que te juntas, Tiene sentido. la música que escuchas, lo que ves, no sé, películas, noticias, el ambiente donde estás, Ujú. lo que dices, la palabra. Y, ojo, súper importante, la gratitud. Sí, la gratitud aparece por todos lados. Insisten mucho en que agradecerte te sintoniza, digamos, con el poder supremo. Hay una frase que repiten, lo que visualizas, materializas. Y hablan también de la mente consciente como un guardián, ¿no? Del subconsciente. Ajá, como que filtra. Y que tenemos el poder de elegir pensamientos, pues de felicidad, de prosperidad y como de rechazar las ideas negativas que vienen de afuera. Sí, esa es la idea. Como dice una fuente, eres el comandante de tu alma. Elige la vida, la salud, la felicidad. Órale. Aunque bueno, otros matizarían que no es tanto rechazar de forma activa, sino más bien entender o transmutar esas ideas negativas. Pero el poder de elegir dónde pones tu atención es clave. Claro, el enfoque. Y aquí entra otro principio que me vuela la cabeza, el de polaridad. Ah, sí, ese es fascinante. Dice que todo tiene dos polos y que los opuestos son lo mismo, pero en diferente grado. Exacto. No son cosas distintas, sino extremos de la misma cosa. A ver, un ejemplo. El clásico. Calor y frío. Ambos son temperatura, ¿cierto? Sí. Solo que uno está en un extremo de la escala y el otro en el opuesto. Pero la naturaleza es la misma, temperatura. Ah, ya entendí. Y lo más interesante es lo que proponen a partir de ahí, que podemos cambiar nuestros estados mentales, ¿Cómo? como deslizándonos por esa escala, dicen, alterando la vibración. O sea, Por ejemplo, transmutar el miedo en valor, elevando la vibración mental. pero ¿no podrías cambiar, no sé, miedo por amor? Exacto, porque estarían en escalas diferentes. Pero sí puedes cambiar odio por amor, porque son polos opuestos de la misma escala emocional. O miedo por valor es un cambio de grado, no de clase. Wow, eso da mucho en qué pensar. Y también leí que diferencian entre espíritu y alma. Sí, es otra distinción que hacen. El espíritu más ligado a la mente, a la razón, las creencias, lo que acumulamos. Ajá. Y el alma, más conectada al sentimiento del amor, como la esencia divina. ¿Y la evolución sería como abrir el alma a ese amor? Esa es la idea que manejan, sí. Y eso nos lleva directo al tema de la sanación. Claro, porque si todo está conectado. Exacto. Y ahí mencionan enfoques muy variados. Por un lado, el chamanismo, Que ve espíritu en todo, ¿no? ¿sí? Y usa estados alterados de conciencia para sanar, para interactuar con campos de energía. Hablan de la latis como una red energética. Y también del campo neuronal, ¿no? También. Y por otro lado, tienes técnicas como el Ho'oponopono, La hawaiana. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. esa mera, que busca corregir un error interno, limpiar memorias, usando esas frases. La idea es que eso transmuta el problema afuera. ¿Y el Jinshin Jutsu? Ese es japonés, ¿verdad? ¿Sí? Un arte que busca armonizar la energía tocando puntos específicos del cuerpo. Les llaman cerraduras energéticas. Como si fueran interruptores de energía. Algo así, reguladores del flujo vital. También mencionan el Reiki, claro. La energía universal canalizada por las manos, basada en el amor. Exacto. Y la idea más general de la medicina vibracional, que usa energía para tratar enfermedades, viendo el cuerpo como un sistema energético complejo. Oye, y también tocan la epigenética, lo de Bruce Lipton. Uf, sí, eso es muy fuerte. La idea de que nuestras creencias podrían cambiar cómo se expresan nuestros genes. Imagínate, le da un giro casi biológico a todo esto de mente-cuerpo. Totalmente.
Y Deepak Chopra, con su recordatorio, cuidar la contaminación de la mente es tan vital como cuidarla del planeta. Es verdad, no separar las cosas. Y un tema que, como decías, se repite y repite, ¿La gratitud? la gratitud como llave maestra. Da gracias y continúa agradeciendo todo, dice una fuente. Como si eso abriera las puertas a lo bueno. Y lo conectan con manifestar cosas, ¿no? Con la ley de atracción. Sí, la idea es limpia tu mente de lo negativo, cultiva la gratitud y así como que resuenas con la prosperidad, con el bienestar. Bendecir lo que tienes, tu trabajo, todo. Exacto, como para llenarlo de luz divina y atraer más de eso mismo. Entonces, si intentamos resumir todo esto, parece que las fuentes, aunque sean diferentes, apuntan a que el universo está interconectado Ujú, y que es fundamentalmente mental, energético, algo así, sí. y que nuestro estado interior, lo que pensamos, sentimos, nuestra vibración, no es nomás algo pasivo, Sino que juega un papel activo. participa. Exacto. La invitación constante es a mirar para adentro, a usar herramientas como la gratitud o esto de transmutar estados mentales. Y a reconocer que tenemos un poder ahí para sanar, para crear nuestra realidad. Un poder inherente. Sí. No se trata de negar lo de afuera, para nada, sino de entender cómo se conecta profundamente con lo de adentro. Uf, qué buen resumen. Y bueno, para quienes nos escuchan, chance dejamos una reflexión final, ¿no? Adelante. Sí es cierto esto que sugieran las fuentes, que somos co-creadores con nuestra conciencia, con nuestra vibración. Ajá. ¿Qué cosita pequeña, qué ajuste en cómo vemos las cosas o qué acción chiquita podríamos intentar hoy mismo Ujú. para empezar a mover nuestra realidad hacia, pues hacia donde queremos, hacia más bienestar? Ahí se queda la pregunta flotando.